previsto. Bien, entonces vamos a continuar. Habíamos avanzado lo anterior relacionado a fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Bien, entonces nos toca ver ahora lo que es la clínica del paciente o lo que es la sintomatología. Bien, entonces vamos por acá. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso de la clínica de insuficiencia cardíaca, que nosotros ya vimos, por ejemplo. Para ir resumiendo lo anterior, decíamos que aquí hay una disminución del gasto cardíaco. La falla de Mohs está originada por sobrecarga de presión, como vemos ahí, que aumenta la postcarga. Puede estar por una sobrecarga de volumen, que aumenta la precarga, o por un daño primario en el mocito, disminuyendo la contractibilidad. Todo eso hace que el gasto cardíaco disminuya. Por tanto, el sistema nervioso simpático lo que hace, por ejemplo, es generar taquicardia, aumento de la contractibilidad, aumento del retorno venoso, aumento del tono arteriolar. Bien, y también aumentar el volumen expulsivo, aumentar la presión venosa, aumentar la resistencia vascular periférica. Bien, junto con eso también el llenado ventricular y el mecanismo de Frank-Starling. Bien, entonces todos estos mecanismos nosotros ya los vimos, ya los mencionamos cada uno de ellos. Bien, entonces clasificación. Nosotros, por ejemplo, tenemos varios tipos de clasificación de insuficiencia cardíaca. Incluso, por ejemplo, nosotros lo podemos llamar como difusión sistólica, difusión diastólica. Insuficiencias cardíacas de alto gasto, insuficiencias cardíacas de bajo gasto, o con fracción de eyección reducida o con fracción de eyección preservada. Pueden ser agudas, como crónicas, pueden ser derechas, como izquierdas, pueden ser con síntomas retrógrados, como anterógrados. No importa, son varias. Bien, la que más se utiliza ahora, por ejemplo, la más utilizada de las clasificaciones, es la que te dice, por ejemplo, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Sí? ¿En qué se diferencian estas de acá? ¿No? ¿En qué se diferencian estas insuficiencias cardíacas? Se van a diferenciar en relación al mecanismo de Frank-Starling. ¿Qué significaba? Que nosotros decíamos que la fracción de eyección se consideraba normal siempre y cuando ésta sea del 50%. ¿Sí? Si la fracción es menos del 50%, la fracción de eyección está reducida. Si la fracción es igual o mayor al 50%, te refiere a que la fracción de eyección es preservada. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia cardíaca? Vamos a tener, por ejemplo, un ventrículo que se está llenando, por ejemplo, con 120 milímetros de mercurio, lo normal, ¿sí? Y lo normal que tendría que inyectar, pues sería 70, pero en lugar de inyectar 70, simplemente inyecta 40 ml, ¿sí? Entonces, al inyectar 40 ml, ¿no es cierto? No está cumpliendo con el 50%, está inyectando menos que eso, ¿sí? Entonces, obviamente, si son 40 ml y multiplicamos 70 por 40, son 2.800, que quiere decir que ni 3 litros va a tener con esta fracción de eyección. Ahora bien, obviamente, por ejemplo, el problema no está en el llenado. Por eso es que estas insuficiencias cardíacas, sobre todo se las llama como disfunción sistólica, ¿sí? Porque por eso se puede llenar, pero no se puede vaciar. En cambio, las de acá, las de fracción de eyección reducida, por ejemplo, el problema en el caso de acá es que el corazón no se llena bien. Por ejemplo, se llena solamente con 80 ml, por ejemplo. Y al llenarse con 80 ml, eyecta solamente igual 40, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 40 ml. Ahora, el problema está en que también está eyectando menos, pero el problema es que si nosotros hacemos esa relación entre el llenado ventricular y el vaciado, aquí, por ejemplo, se está cumpliendo el 50% que te dice, ¿sí? Pero a pesar de eso, el gasto cardíaco sigue siendo bajo. Por ejemplo, en este caso, el problema del corazón es que no se llena bien. Sí está tratando de inyectar lo que es conveniente, pero no se está llenando bien. Todo lo contrario que el de acá, que sí se llenaba bien, por eso es que a esta de acá se las conoce como las diastólicas. Bien. Ahora, en el caso de esto, por ejemplo, nosotros veíamos que era la clasificación que más se utiliza. Ahora bien, tanto difusión sistólica como diastólica nosotros tenemos ahí.
Incapacidad para poder vaciarse, incapacidad para poder llenarse. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que explicar acá? Que puede entrar en su examen. Recordar que hay una insuficiencia cardíaca izquierda y hay una insuficiencia cardíaca derecha. Pero para ello tenemos que recordar lo siguiente. Porque, por ejemplo, nosotros si hablamos de la sintomatología que presenta un paciente con insuficiencia cardíaca, tenemos que recordar, por ejemplo, que cuál es la clínica que va a tener este paciente. ¿Ya? Y la clínica que vamos a tener con un paciente con insuficiencia cardíaca va a ser como principal síntoma o como primer síntoma que aparece es la fatiga o también la disnea. Bien, tenemos la disnea. ¿Qué significa disnea? No nos olvidemos que disnea significa dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, la disnea es la dificultad. ¿Cómo es lo que menciona el paciente? El paciente lo menciona como sensación de falta de aire. Ahora, esta sensación de falta de aire nosotros la podemos clasificar. Se clasifica en disnea grado 1, en disnea grado 2, en disnea grado 3 y en disnea grado 4, o clase funcional 1, clase funcional 2 o clase funcional 4. Ahora, ¿qué significan estas disneas? La dificultad respiratoria se va a presentar dependiendo del esfuerzo físico. Es decir, nosotros vamos a tener disnea grado 1 cuando hay un gran esfuerzo físico. ¿Sí? Un gran esfuerzo físico. Ahora, es decir, hacemos una actividad física que sea grande y nosotros vamos a hacer, viene la dificultad respiratoria. Cuando hacemos, por ejemplo, actividad de mediana, ¿sí? Aquí, por ejemplo, mediano esfuerzo, como que simplemente yo los mande de aquí a la esquina a comprar huevo, ¿sí? Y ustedes ya vuelven todo agitado, ahí es de mediano esfuerzo. Si simplemente les digo que vayan, salgan de su cuarto y vayan a su cocina y vuelven y ya están con fatiga, solamente de ir a la cocina a sacar pan para comer, entonces hablamos de que ya tienen disnea de pequeños esfuerzos, con mínimos esfuerzos ya está. Y por último, la más grave, quiere decir que el paciente estando en reposo, es decir, están ahí todos sentadotes y echadotes y empiezan con su dificultad respiratoria, estando en reposo. Bien, ahora, ¿de qué va a originarse esa disnea? Partimos por acá para entender por qué es que se produce. Decíamos, por ejemplo, que nosotros, que en el caso de nuestro corazón, pierde la capacidad de inyectar sangre, ¿sí? Se va a inyectar menos sangre por aquí. Entonces, ¿cuál es el problema de inyectar menos sangre? Que vas acumulando sangre. Quiere decir que tu volumen de fin de sístole empieza a aumentar. Ahora, eso hace que aumente, que aumente y que aumente, hasta que esto se llena, ¿sí? Estás reteniendo, porque como no podés contraerte, porque no nos olvidemos, esta musculatura está ya dilatada, como lo que nosotros habíamos visto. Al estar dilatadita, pierde la capacidad de contracción. ¿Cuál es el problema de que pierda la capacidad de contracción? El problema va a ser de que cuando la aurícula quiera llenar a nuestro ventrículo, se va a encontrar con que el ventrículo ya está lleno de sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la aurícula va a empezar a quedarse con la sangre. Se va a empezar a acumular. Fíjense, como no pudo inyectar la sangre el ventrículo derecho, va a tener que inyectarla, va a llenarse más rápido. El problema es que cuando quiera llenar el ventrículo, la aurícula izquierda, entonces se va a encontrar que ya va a estar llena. Entonces aquí, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces, como no puede llenarla porque ya está llena, se queda con acumulación de sangre. Ahora, ¿cuál es el problema de que la aurícula se quede acumulando sangre porque este ya está lleno? El problema va a ser que si nosotros recordamos, nuestra querida aurícula está conectada con nuestro querido pulmoncito, ¿sí? A través de las venas pulmonares, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que si nosotros recordamos que entre las venas pulmonares y la aurícula no hay válvula, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa si no hay válvula?
Si no hay válvula, quiere decir que la misma presión que se genere a nivel de la aurícula izquierda va a ser la misma presión que se va a generar a nivel del pulmón. ¿Por qué? Fíjense, como el pulmón es el que envía la sangre oxigenada hacia el corazón, entonces se va a topar con que el corazón ya está lleno. ¿Por qué? Porque como la aurícula se quedó con sangre, porque el ventrículo ya tiene sangre, entonces toda la sangre empieza a ir en retroceso, ¿sí? Empieza a ir en retroceso. Como empieza a ir en retroceso, entonces la sangre empieza a acumularse a nivel pulmonar. ¿A qué nivel se empieza a acumular? A nivel de la sino. Recordemos, en histología y en fisiología aprendimos nosotros que hay una estructura que se llama acino. El acino estaba compartido, decíamos, con el capilar pulmonar, aquí está el capilar, ¿no es cierto? El espacio intersticial, que es el transpulmonar, el alveolo y el bronquio respiratorio. ¿Para qué nos sirve eso? Para el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿no es cierto? Aquí se da lo que es la hematosis. Bien, el detalle es el siguiente. Si la sangre empieza a acumularse, los capilares empiezan también a llenarse más. ¿Cuál es el problema de que los capilares se llenen más? Que eso hace que aumente su presión hidrostática capilar. ¿Sí? Hace que aumente la presión hidrostática capilar. Al aumentar la presión hidrostática capilar, esta va a ser superior a la presión coloidosmótica o también llamada como oncótica. ¿Sí? La presión oncótica. Ahora, esta presión oncótica, recordemos, y la presión hidrostática, ambas son las que mantienen la perfusión del intersticio. ¿A qué se refiere con mantener la perfusión del intersticio? Si nosotros recordamos, por ejemplo, a nivel de los capilares son fenestrados. ¿Qué significa que sean fenestrados? Que el agua o el plasma dentro de ese capilar tiene que salir. ¿Qué es lo que hace que el plasma salga del capilar? La presión hidrostática. ¿Qué es lo que hace que el plasma vuelva nuevamente al capilar? La presión oncótica o la presión coloidosmótica, ¿sí? Esas son dos presiones. Esa es una constante. No se acumula líquido en un tercer espacio gracias al equilibrio que hay entre estas presiones. Y gracias también al drenaje linfático, ¿sí? Son tres factores que ya lo hemos avanzado en fisiología 1. Pueden ir revisándolo también. Ahora, el detalle está que como la presión hidrostática está aumentada, eso hace que haya mayor extravasación de líquido hacia lo que es el intersticio. Fíjense, el líquido empieza a filtrarse. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como hay aquí agua o líquido, ya no permite la hematosis ni entre el oxígeno ni entre el dióxido de carbono, no va a ser adecuada. Ahora bien, mientras más agua se llene, va a estimular unos receptores que se llaman los receptores J. Esos receptores J lo que hacen es aumentar la frecuencia respiratoria. Al aumentar la frecuencia respiratoria, le dan la sensación al paciente de sensación de falta de aire. Ahora bien, mientras más agua haya en el acino, mayor va a ser el nivel de disnea. Es decir, mientras más congestionado esté esto, mayor va a ser el grado de dificultad respiratoria que va a tener la persona. Por eso es que te dicen que la disnea es progresiva, que va de un estadio 1 al 2, del 2 pasa al 3 y del 3 pasa al 4. Sí, son progresivas las disneas. Ahora bien, incluso a veces este líquido puede ir acompañado de todo el contenido del intersticio. Es decir, que aquí puede ser que se empiecen a filtrar pequeñas moléculas de colágeno, ¿sí? Colágeno. Ahora, como hay pequeñas moléculas de colágeno, ¿esto qué es lo que genera? Que el paciente tenga tos como reflejo, ¿no es cierto? Detallan en la agua y generan reflejo. Al tener tos, el paciente tiene una tos con expectoración
rosada. Por eso es que cuando el paciente expectora es como si fueran unas estrellas así rosas, color salmón, ¿bien? O incluso a veces pueden pasar el eritrocito y eso hace que su hemoglobina empiece a verse como óxido. Y es que la persona también puede tener expectoración color óxido cuando hay sangre, ¿sí? Puede tener expectoración color óxido, ¿bien? Entonces son dos tipos de expectoraciones que pueden tener estos pacientes. Ahora bien, si nosotros auscultamos a este paciente, la auscultación, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que nosotros vamos a encontrar es que vamos a escuchar ese líquido. A eso nosotros lo vamos a llamar los crepitantes. Los crépitos. El paciente tiene crepitantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando escuchas el pulmón se escucha toda el agua que está moviéndose en el nivel del alveolo. Entonces el paciente va a tener crépito de eso. Ahora bien, hasta aquí es sencillito. Fíjense, el corazón no puede inyectar sangre, se la acumula en el ventrículo. La acumulación de sangre en el ventrículo hace que la aurícula también empiece a acumular sangre porque no puede vaciarse completamente hacia el ventrículo. Ahora, si la aurícula empieza a acumular sangre, eso hace que el pulmón se empiece a quedar más sangre porque la aurícula ya va a tener. Entonces, todo esto se da por congestión. Es como cuando estamos en la cola de un semáforo, llega el primer auto, más auto, más auto, más auto, más auto, más auto, más auto, y todo esto se va congestionando, ¿sí? Por eso se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora bien, tenemos a nuestro queridito pulmón que está con esa congestión. Ahora bien, el pulmón no puede quedarse con esa cantidad de agua. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer lo mismo que hizo el ventrículo y la aurícula, derivar esa sangre. Es decir, si nosotros recordamos, nuestro pulmoncito también está conectado con nuestro corazón derecho y está conectado con nuestra pulmonar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando esto está lleno porque está congestionado de sangre, se está quedando porque la sangre que tiene el pulmón está destacándose ahí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando nuestro ventrículo derecho quiera eyectarle sangre hacia nuestra arteria pulmonar, se va a encontrar que la poscarga de la arteria pulmonar está pues aumentada. Y como la musculatura del lado izquierdo es mucho más delgada que la del lado izquierdo, entonces esto va a empezar a generar acumulación también de sangre a nivel derecho. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que pasó acá. Si el ventrículo empieza a acumular sangre, la aurícula cuando quiera vaciarse hacia el ventrículo, se va a encontrar que el ventrículo ya está lleno. ¿Y eso qué quiere decir? Que también va a empezar a acumular sangre. ¿Con quién está conectada nuestra querida aurícula? Recordemos que está conectado con las cámaras superiores e inferiores que vienen ¿de dónde? Que vienen del hígado, ¿sí? Entonces, recordemos que estas de acá vienen del hígado. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Que el hígado, cuando le está enviando la sangre, ¿no es cierto?, a través de las cavas, se topa con que la aurícula ya está llena. Y si ya está llena, la sangre empieza a acumularse en la periferia. ¿Qué quiere decir? Que va a ir a la yugular, a todas las venas del cuello, y el paciente va a tener ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. ¿Sí? Ingurgitación yugular. Porque como la sangre no puede entrar hacia el corazón porque ya está lleno de sangre, entonces se va a empezar a acumular en la periferia. Lo mismo que pasa con una congestión, empiezan a acumularse todos. Entonces el paciente va a tener ingurgitación yugular. No solo eso, sino que la sangre también va a ir a empezar a congestionarse porque como no puede entrar al corazón, se va a empezar a detener más en el hígado. Y en el hígado va a empezar a congestionarse junto con el vaso. Y el paciente va a tener hepatoesplenomegalia, ¿sí? Ahora, lo irónico de esto es que cuando pasa esto, la disnea no es que mejore, sino que disminuye un poco. En realidad no es que tenga mejoría el paciente, sino que quiere decir que el paciente con compromiso del lado izquierdo ahora ya tiene compromiso del lado derecho. ¿Bien? Entonces fíjense que nuestro paciente tiene disnea, tiene tos, tiene crépitos, tiene ingurgitación yugular y aparte de eso, ¿de dónde viene toda la sangre que le está llegando al hígado? Viene de la circulación porta y esa circulación porta recibe la sangre de todas partes del cuerpo, del intestino, del páncreas, todo el tubo digestivo, ¿no es cierto?
¿Y qué es lo que va a pasar? Que como toda esa sangre empieza a acumularse en el hígado, entonces toda la sangre empieza a ir de retroceso. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente va a empezar a tener edema periférico. El paciente empieza a tener edema. Recordemos, el edema del paciente con insuficiencia cardíaca no es igual que el edema del paciente con insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque el edema del paciente cardíaco es tipo carencial. ¿Qué quiere decir? Que eso depende de la posición del paciente. ¿Sí? Depende de la posición. Cuando me refiero a que depende de la posición, si el paciente está parado todo el día, los edemas van a ser en los miembros inferiores. Si el paciente está sentado o echado todo el día, los edemas van a ser a nivel de la región sacra. ¿Sí? Entonces son a ese nivel más que todos los edemas. Ahora bien, aparte de eso, el paciente va a tener otros signos de gravedad. ¿Cuáles son esos signos de gravedad, por ejemplo? El paciente va a empezar a tener lo que se conoce como ortopnea. El paciente va a empezar a tener ortopnea. ¿Qué significa la ortopnea? Ortopnea significa que el paciente no tolera la posición echada. El paciente no puede dormir echado. Para dormir el paciente tiene que dormir en una posición semisentado, ¿sí? Es decir, tiene que estar apoyado en varias almohadas para poder. A esta posición, por ejemplo, se la llama posición semifauler. Recién puede dormir así el paciente. Ahora, en el caso de esto, ¿por qué es que se da? Como el pulmón está lleno de líquido, cuando el paciente se echa, este líquido, por efecto de la gravedad, llena más a los alveolos. Y eso hace, ¿no es cierto?, que el paciente tenga mayor aumento de la frecuencia respiratoria y mayor sensación de falta de aire. Y el paciente se levanta y siente esa sensación de asfixia. Bien, pero el detalle es que cuando tiene eso, se levanta y nuevamente desaparece la ortopnea. Muy diferente a lo que ocurre en la disnea paroxística nocturna. ¿Qué ocurre en la disnea paroxística nocturna? En la disnea paroxística nocturna, el paciente, por ejemplo, es aquel que cuando duerme ya está durmiendo, pero aproximadamente unas 2 a 3 horas después de que el paciente ya está durmiendo, se levanta con una sensación de asfixia. ¿Sí? Se levanta, hay una sensación de asfixia en el paciente. ¿Por qué? Por relacionado a los edemas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos echaditos aquí, los edemas que se formaron en el día empiezan a reabsorberse. Ustedes saben, ¿no es cierto? Por ejemplo, por el efecto de la gravedad. Por eso es que cuando te dicen que tus pies están hinchados, lo que te dicen es que tienes que elevar los miembros. Ahora, lo mismo pasa acá. Cuando el paciente ya se echa y los miembros ya no están en esa posición, los edemas empiezan a absorberse. ¿Cuál es el detalle que se absorban los edemas? Que aumenta el volumen circulatorio. Si un edema se reabsorbe, eso hace que aumente el volumen. Si aumenta el volumen, quiere decir que aumenta la cantidad de sangre que le llega al corazón. Si aumenta la cantidad de sangre que le llega al corazón, el corazón se va a congestionar más. Y eso hace que más se llene de sangre los pulmones y por eso el paciente se levanta con esa sensación de asfixia. Ahora, el detalle está que, por ejemplo, en la ortopnea, el paciente se levantaba y nuevamente volvía a lo normal. El paciente con esto puede tardar incluso hasta 20 o 30 minutos con esa sensación de asfixia, con esa sensación de muerte, ¿sí? Entonces, hasta 20 minutos puede estar ahí. Bien, ahora, aparte de eso, por ejemplo, el paciente que nunca más vuelve a dormir normal puede tener otro signo que se llama la nocturia, ¿sí? Nocturia. Nocturia. Significa que como estos edemas se reabsorbieron, aumentaron el volumen, lo que hizo que también aumente el filtrado glomerular. Al aumentar el filtrado glomerular, aumenta la formación de orina. Y si aumenta la formación de orina, va a aumentar la diuresis, ¿sí? Aumenta la diuresis.
lo que hace que el paciente, después que se echa, tiene que levantarse a miccionar, tiene que levantarse a orinar unas 2 horas. Por eso es que estos pacientes con insuficiencia cardíaca nunca pueden volver a dormir continuo. Así como ustedes que puedan dormir 8 o 10 horas seguidas, estos pobres pacientes lo máximo que duermen es 1 hora. De ahí tienen que levantarse. Bien, entonces todos estos síntomas son agravantes que se pueden generar. Ahora, si ustedes leen el libro, por ejemplo, le van a decir que todos por ejemplo, estos síntomas son retrógrados, que es producido porque la sangre no puede entrar. Bien, ahora, así como hay síntomas retrógrados, también hay síntomas anterógrados, quiere decir los que están ocasionados por la perfusión. ¿Sí? Los que están ocasionados por la perfusión significa que como el corazón no está inyectando la cantidad de sangre necesaria, el gasto cardíaco está disminuido, entonces eso hace que disminuya la perfusión, ¿sí? Porque como ven, está congestionado, entonces hace que disminuya la perfusión. Perfusión. ¿Cuáles son los síntomas derivados de disminución de la perfusión? Primero, vamos a tener síntomas a nivel del sistema nervioso. ¿Qué es lo que vamos a ocasionar? Si el paciente tiene menor perfusión a nivel del sistema nervioso, empieza a producir atrofia de las neuronas o muerte de las neuronas, porque como no van a perfundirse y llenarse bien de sangre, empiezan a morir. ¿Qué es lo que hacen? Alteran el nivel de conciencia. Hay alteración del nivel de conciencia. ¿Sí? Ahora, el nivel de conciencia que ustedes han aprendido a medir, sabemos que es un nivel de conciencia que se mide cuantitativamente con la escala de Glasgow, ¿no es cierto? Se mide con la escala de Glasgow, cuantitativamente, ¿sí? Ahora, y cualitativamente se mide de acuerdo a la orientación de la persona. ¿A qué se refiere con la orientación? Se refiere a que el paciente no va a saber ni cuál es su nombre, quiere decir que está desorientado en persona, no va a saber dónde está, desorientado en lugar, y no va a saber qué día es, desorientado en tiempo. Entonces nosotros, por ejemplo, el paciente nos llega ahí que está lúcido, pero nosotros le preguntamos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Y él nos puede decir, está lloviendo. Le podemos decir dónde está y ellos te pueden decir, color azul. O sea, los pacientes hablan cualquier cosa, ¿sí? Entonces, los pacientes están desorientados en tiempo, espacio y persona, ¿sí? Y hay una atrofia que se va a generar a nivel del sistema nervioso. No es el único síntoma, son más que van a generar. Incluso puede haber hasta por el deterioro, puede haber deterioro de algunos centros nerviosos. Ahora, aparte de eso, decíamos que otro lugar que tiene gran inervación, gran vascularización, decíamos que era el riñón. ¿Qué es lo que le va a pasar al riñón? Lo que pasa en el riñón es que si disminuye el gasto cardíaco, disminuye el filtrado glomerular. Y aparte que al paciente le estás dando los IECA, genera que el filtrado glomerular disminuye y eso va a generar que el paciente entre en una insuficiencia renal, ¿sí? Entonces el paciente va a tener una insuficiencia renal porque no va a generar la producción de orina adecuada. Bien, ahora, aparte de eso, tenemos por ejemplo que el aparato digestivo que también recibe gran cantidad de sangre, por ejemplo, el aparato digestivo va a tener aplanamiento de las microvellosidades. Por eso es que el paciente, por ejemplo, cuando tiene insuficiencia cardíaca, no tiene hambre, no tiene sed, no tiene ganas de comer. Por eso es que el paciente empieza a perder peso, se hace más delgado, sobre todo sus extremidades se hacen más delgado. Por eso es que el paciente también se queja de cansancio, porque como está débil, se va a quejar de cansancio, ¿sí? Entonces se queja de cansancio porque no tiene fuerza, no come bien, no se alimenta bien, ¿sí? Ahora, no solamente tiene cansancio por eso, sino que también no se olviden que la parte muscular recibe gran cantidad de sangre. ¿Qué pasa si los músculos disminuyen su cantidad de sangre? Los músculos empiezan a generar atrofia, ¿sí? Y hay atrofia muscular.
Entonces, vemos que el paciente va a tener muchos signos y muchos síntomas. Síntomas que van a ser retrógrados, síntomas que van a ser anterógrados, síntomas que se producen por congestión, síntomas que se producen por disminución de la perfusión, ¿sí? Son todos eso. Ahora, para que nosotros cataloguemos, por ejemplo, ahí está lo que decíamos ahorita, disfunción sistólica, disfunción diastólica, que es una clasificación para que ustedes la lean después, ¿no es cierto? Que ya no se utiliza casi, ya no se utiliza, ¿bien? Entonces, lo que nosotros ponemos que, por ejemplo, queremos en el caso de nuestra clínica es determinar, por ejemplo, cuáles son los síntomas que van a catalogarme como una insuficiencia cardíaca. Y para eso nosotros tenemos, por ejemplo, algo que se llama como, por ejemplo, los criterios de Framingham, que lo van a investigar. Los criterios de Framingham son los que te determinan el diagnóstico clínico de la insuficiencia cardíaca. Ahora bien, ¿cuáles son las complicaciones agudas de la insuficiencia cardíaca? El paciente puede generar un edema. Hemos visto que se congestiona el agua. Entonces, el problema de eso del agua en el pulmón es que puede generar edema agudo de pulmón. ¿Cuál es el problema del edema agudo de pulmón? Que puede generar shock cardiogénico en el paciente. Y el problema ya después que todo esto se puede generar de forma crónica. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos ahí. ¿Cómo diferencia una insuficiencia cardíaca izquierda de una insuficiencia cardíaca derecha? Dependiendo del lugar donde se congestione. Si, por ejemplo, la congestión o los síntomas respiratorios son los más marcados, entonces es insuficiencia cardíaca izquierda. Si las que están comprometidos, por ejemplo, son el hígado y el vaso, es una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Sí? En eso se diferencia la izquierda de la derecha, dependiendo del lugar que congestione. Ahí están los síntomas que acabamos de mencionar, ¿sí? La taquicardia, los pulsos, los ritmos de galope y todo eso. ¿Sí? Fíjense ahí, nosotros lo estamos catalogando. Fíjense, aquí está lo que mencionábamos. Retrógrados, lo que ya mencionamos hace rato, y anterógrados, lo que mencionamos aquí. Fíjense, ¿no? Entonces nosotros tenemos todo esto. Ahora, bien, aquí están, por ejemplo, los criterios de Framingham que les mencionaba. Criterios mayores, criterios menores. Fíjense que la figura te dice, por ejemplo, 3 criterios de insuficiencia cardíaca de Framingham, o 3 criterios menores, o 2 criterios mayores y uno menor, y 2 menores, ¿no es cierto? Son criterios para insuficiencia cardíaca. Es decir, que el paciente que aunque tenga 2 de aquí y 3 de aquí, el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, aquí está pérdida de peso, reflujo hepatoyugular. ¿Cuál es el reflujo hepatoyugular? Como el paciente, por ejemplo, está con gran cantidad de sangre en el hígado, nosotros presionamos el hígado y al presionarnos hacemos que la sangre suba hacia las yugulares. Y el paciente, vamos a ver nosotros cómo el flujo yugular sube. Y eso se llama reflujo hepatoyugular. Aumento de la presión venosa, sabemos que la presión venosa está aumentada porque hay aumento del retorno venoso por el efecto que tienen las catecolaminas. Hay un tercer tono cardíaco que sabemos que, por ejemplo, en fisio nosotros avanzamos, que el tercer tono es índice de sobrecarga cardíaca, quiere decir que hay demasiada sangre en el corazón. El edema agudo de pulmón, cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a escuchar ya los crepitantes. Cardiomegalia, que eso lo vemos con los rayos X, ¿no es cierto? Ahí están los crepitantes que mencionábamos. La ingurgitación yugular, que también la mencionábamos, y la disnea paroxística nocturna. Fíjense, con la pérdida de peso. Ahora tenemos los criterios menores, fíjense, son los edemas de los miembros, tenemos la tos nocturna, tenemos la disnea de esfuerzo, tenemos la hepatomegalia, el derrame pleural y la taquicardia, ¿sí? Estos son criterios menores, ¿bien? Entonces, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca siempre hay que recordar que es clínico. Dígame. Puede da fuerza, fadiga. ¿Puede ocurrir? ¿Cómo? Fadiga. ¿Qué tiene? Puede tener en la insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que cuando vos decís fatiga, es lo mismo para nosotros que decir disnea. Porque, por ejemplo, el paciente cuando te dice, doctor, estoy como fatigado, lo primero que, cuando un paciente, por ejemplo, ¿a qué llama fatiga? Vos le decís, ¿no? ¿A qué llama fatiga? No sé, siento que me falta el aire. Y entonces, por eso es que generalmente nosotros cuando decimos fatiga, nosotros lo asociamos con disnea, ¿sí? Por eso es que el paciente, vas a ver, siempre el paciente te va a decir, doctor, estoy como fatigado. ¿Y cómo es eso de fatigado? Le preguntas. Y él te dice, entonces, como que siento que me falta el aire, ¿sí? Entonces, por eso lo tenemos ahí, ¿bien? Sigamos. Entonces nosotros tenemos ahí que diferenciar con estas patologías de acá y demás cosas. Bien, jóvenes. Entonces, ahora,
¿cómo diagnosticamos una insuficiencia cardíaca? Clínicamente, con los síntomas y con esos signos que acabamos de ver. Ahora, ¿podemos ayudarnos con algo? Sí. Radiografía de tórax. ¿Para qué pedir la radiografía de tórax? Para ver si hay una musculatura que esté dilatada. Porque si está dilatada, sabemos que tiene cardiomegalia. ¿Bien? Entonces, ¿qué más pedí? Un electrocardiograma. ¿Para qué nos sirve el electrocardiograma? Para ver la actividad del miocardio, para ver si no hay alteraciones arrítmicas, de bloqueos o alguna cosa más, para ver si no hay alteración de conducción. Bien, otra cosa que nosotros podíamos pedir, pero esto ya lo pedimos más que todo ya cuando el paciente está internado, no lo pedimos en la emergencia, pedimos lo que es el péptido natriurético atrial, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, el péptido natriurético atrial es el que se encuentra en la aurícula derecha, que solo se libera cuando hay sobrecarga de volumen, que es cuando, por ejemplo, la aurícula derecha se distiende demasiado y se libera el péptido natriurético. ¿Qué hace este péptido natriurético? Se va al riñón y le dice al riñón que empiece a eliminar más cloruro de sodio. ¿Para qué? Para tratar de eliminar mayor cantidad de líquidos, para que evitar la sobrecarga. Como estos pacientes están sobrecargadísimos, los niveles de péptido natriurético atrial están sumamente elevados. Entonces, eso es otra cosa que nosotros pedimos para confirmarlo. Bien, tenemos también el ecocardiograma que podemos utilizar y otras medidas más. Bien, entonces factores que agravan, fíjense que son estos los que nosotros vamos a ver sobre todo. Bien, siguiente ¿No tema. se usaría espirometría, doctor? ¿Cómo? Espirometría. La espirometría, es que generalmente en el caso de la espirometría nosotros más lo utilizamos sobre todo cuando ya hablas de que el paciente tiene una alteración más que todo respiratoria, como el caso de retención de aire o te lo digo, ¿cuándo pedís espirometría? Cuando sospechás que el paciente tiene síndromes restrictivos o síndromes obstructivos, ¿sí? Eso lo vamos a avanzar en otro tema. En un paciente no pedís espirometría, por ejemplo, en el caso de estos crépitos que sabes que son húmedos, no tenés necesidad porque sabes que la causa, por ejemplo, ahí es que hay agua. En cambio, la espirometría vos la pedís para saber si el paciente tiene algún nivel de obstrucción o tiene un problema a nivel de la restricción, es decir, o que no se llena bien el pulmón o que no se vacía bien el pulmón. Ahí es cuando vos pedís espirometría. En un paciente con insuficiencia cardíaca, lo que vos sabés que tiene el paciente es agua en ese pulmón. Y eso lo haces con la ciproauscultación. Vos le colocás el estetoscopio al paciente y cuando empezás, sabes que está lleno de agua. No hay por qué pedirle espirometría porque sabes que el agua que está ahí está produciéndome un síndrome de restricción. Entonces, no necesitas generar en este caso ya, por ejemplo, la espirometría. ¿Bien? Sigamos. Ahí, por ejemplo, fíjense en el caso de la cardiomegalia, fíjense este tamañazo que tiene ahí el pulmón. Tenemos aquí, por ejemplo, para ver las funciones valvulares, ¿bien? Y nosotros tenemos ahí. Ahora la clasificación por etapa. Por ejemplo, para tratar a un paciente tenemos, por ejemplo, el de alto riesgo, tenemos el de que es asintomático, tenemos el sintomático con insuficiencia, el sintomático refractario y demás. Ahora, por ejemplo, ya no se los clasifica así. Ahora se los clasifica, por ejemplo, como paciente húmedo, paciente seco y caliente y así. Pero eso ya es en cardio, que lo van a avanzar, no en fisiopatía. Bien. Entonces, jóvenes, con esto ya nosotros terminamos lo que es el tema de insuficiencia cardíaca. Vamos a empezar a hablar ahora de las taquiarritmias, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar para el día de mañana en la mañana, tipo 11 de la mañana, ¿ya? Entonces, para recuperar esta clase voy a citarlos a ver mañana 11 de la mañana. Sí, se los voy a escribir. Mañana continuamos a las 11. ¿Sí? Los que puedan. ¿Ya? Mañana se continúa a las 11 de la mañana. ¿Bien? Ya, entonces nosotros seguimos mañana, jóvenes. Nos vemos, cuídense. ¿Ya? Nos vemos ya.